Hola queridos amigos de 92.5 Radio Forever. Durante más de 4 décadas el Ecuador destinó miles de millones de dólares a subsidiar combustibles, especialmente el diésel. Este gasto llegó a representar más del 50% del endeudamiento público en ciertos periodos, limitando seriamente la inversión en salud, educación, seguridad y obra pública. El subsidio concebido como un alivio social terminó beneficiando a sectores no prioritarios, grandes transportistas, contrabandistas, minería ilegal y hasta narcotráfico. Al mismo tiempo, generó distorsiones en la movilidad, pues mantuvo un sistema de transporte obsoleto, ineficiente y sin mejoras de calidad para los usuarios. Para abordar estos temas tenemos como invitado al ingeniero Alejandro Chanabá. Soy Modesto Gerardo Apolo Terán. Bienvenidos a la segunda temporada de La Verdad. Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien o quienes se dirigen a usted. Ahora, la verdad, el invitado de hoy, Forever. Una breve reseña biográfica de nuestro invitado, el ingeniero Alejandro Chanabá, alto diplomado en transporte de mercancías por la SPAE y la red Trainmar del Caribe, presidente del directorio de Transespol, empresa de transporte privada al inicio y luego de esta, él inició y ahora tiene la presidencia de esta empresa. Bienvenido, mi querido ingeniero Alejandro Chanabá. Un gusto, buen día, un placer estar aquí nuevamente. Para entrar ya en materia, Alejandro, ¿qué impacto real tiene el subsidio al diésel sobre finanzas públicas y cuánto representa en términos de endeudamiento nacional? ¿Cuánto representaba? Aproximadamente 1.100 millones. En realidad la cifra total debería ser 1.300 millones, porque entre va y viene, entre que se sube entre que la baja y subida del precio. Acuérdese que tuvimos una banda puesta por Lenín Moreno, se puso una banda, entonces más o menos eso es lo que está en el presupuesto general del Estado para este año, 1.300 millones. Si suprime, son 1.100 millones más o menos que va a suprimir en subsidios, bueno, ya suprimió en subsidios a la transportación pública. Ahora, mucho de este dinero, ¿no verdad?, este subsidio, mucho del endeudamiento público era justamente para medio financiar este subsidio, ahora que ya no va a haber. Si bien es cierto, van a haber medidas compensatorias, pero ¿qué beneficios económicos puede tener el país redirigir estos recursos hacia la inversión en cuanto a obra pública, inversión social, educación, etcétera? Bueno, ahora sí va a ir a donde siempre debió haber ido. Primero, un subsidio es temporal, por definición, siempre es temporal. Aquí duró 50 años. Y si no lo corta este presidente ahora, hubiera seguido, ¿no? Porque es una decisión muy fuerte la que hay que tomar para hacerlo, como lo ha hecho el presidente. Y ahora sí lo van a dirigir, como acaba usted muy bien de decir, él va a ejercer medidas compensatorias. ¿Por cuánto tiempo? Por 8 meses, extendiéndose a un año, dependiendo de cómo vaya la situación. ¿Y a dónde va a ir? Realmente a donde se necesita en este momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la compensación no solamente va para los transportistas, también va para comprar, por ejemplo, tractores, que él dice que va a comprar. Por ejemplo, va a aumentar el bono para las personas que realmente lo necesiten. Y ahora sí se podría decir, bueno, tú te gastas, suprimes 1.100, 1.200 y te gastas 800, 900 en estas dádivas que vas a hacer, pero al final del día ese dinero antes no lo tenían, lo que ahora lo tienen, ¿no? Entonces le van a quedar 400, 600 millones que van a servir muy bien para reactivar la economía. Siempre se ha pedido, ¿no? Cuando nosotros necesitamos ir a pedir un préstamo, ¿verdad? Las entidades financieras nos dicen, oiga, pero usted tiene que arreglar aquí, acá. Y uno de las peticiones siempre fue, usted está subsidiando mal el diésel, porque está haciendo un subsidio inequitativo. Usted le está dando a quien no debe darle, por definición. Y justamente, Alejandro, sobre eso, hay dos visiones. Una, la que hemos tenido siempre durante estos 50 años, que es la política. Sí, el pueblo, mucho se habla, el tema del tractorcito que decía Isa en su debido momento y que usted lo trae a colación, pero otro es el tema económico. Alberto Dajigue, ex vicepresidente de la República, decía que cuando la política entraba en la economía, los países eran un desastre, pero cuando la economía entraba en los países surgían. Y entonces el tema es, ¿a quién realmente, ya mirándolo objetivamente, dejando de lado el tema político,
¿A quiénes realmente beneficiaban este subsidio? Porque pareciera ser, de lo que se ha visto, pareciera ser que es a los narcotraficantes, a los contrabandistas de combustible, a los de la minería ilegal y tal, porque resulta que antes sí había una fuerza tremenda. Decían que en el 2022 $800.000 diarios le costaba al organizador de estas movilizaciones digamos que por día, y los 17 días significaron más o menos una cantidad bastante considerable, $13.600.000, de donde, si se supone que eran sectores deprimidos, ¿a quién beneficiaba? Y ahora que se le ha dado golpe duro a la minería ilegal, al narcotráfico y tal, resulta que ya tales marchas casi son imperceptibles. Ya mirándolo desde el punto de vista técnico, objetivo, económico, ¿a quién se estaba beneficiando? Y entonces, ¿por quién están luchando los que están en la calle? Primero, ¿quiénes salían beneficiados? El pésimo servicio de transporte que tenemos, ¿no? Fíjense que no hemos avanzado absolutamente nada, y cada vez y cuando hay una subida de pasaje, y siempre nos dicen lo mismo: yo estoy pidiendo una subida del pasaje, es para mejorar el sistema, para mejorar las unidades, y usted lo habrá visto, tiene un poco más de años que yo, habrá visto que eso nunca ha pasado. Entonces, estábamos subsidiando a quien no debíamos, que en este caso era un sistema de transporte público, que lo estábamos engordando y dándole más dinero del que ya deberían tener. Lo que usted trae a colación también es que hay otro sector que también se va a beneficiar con esto, ¿no? O va a salir perjudicado, que es el tema de la minería ilegal. ¿Por qué? Porque necesitan maquinarias, y esas maquinarias, normalmente maquinaria pesada, trabaja con diésel. Entonces no es gasolina, es diésel. Entonces usted va a tener ahí un gran impacto, pues ya no les va a costar tan barato como era. Yo no creo que vaya a disminuir completamente, pero sí va a bajar un poco, porque ya no les va a ser tan rentable. Ya no es tan atractivo. Claro. Y entonces, ¿cuánto se perdía por día en la zona fronteriza? ¿Cuánto combustible se recargaban ahí los carros? Y era muy fácil solamente con sentido común, ¿no? Habían más carros que personas en la población. En teoría, habían más carros que personas en teoría. Y usted, es fácil, mire, usted tiene, cada vez que usted matricula un carro, usted le dicen, se ha visto en la matrícula, usted dice qué tipo de combustible consume. Entonces, ¿cuántos carros hay que consuman diésel, o cuánta maquinaria que consuma diésel hay? 420.000. De esos de allí son 300.000 vehículos de transporte público. ¿Y el resto? Saque de usted ahí la ecuación, bueno, las camionetas públicas, uno que otro bus público y demás. ¿Pero cuánto consumen? Pues los tanques son de 12 galones. Pero puedo tanquear las veces que yo quiera. Yo puedo ir y tanquear a cada rato, eso no tengo control absoluto. Y control que deberíamos tener. Claro, con matrícula y todo. Pero cada vez que usted va a una gasolinera, ¿verdad? Le habrá pasado. Le preguntan, bueno, ¿usted es Modesto Apolo? Sí, muy bien. Y le ponen la cantidad. Y en base a la placa. Claro, porque usted está registrado. Claro. Entonces es fácil saber cuánto consume usted. También es muy fácil saber cuánto consume una flota de vehículos y cuánto consume el país entero en diésel. Entonces habían fugas muy graves, muy severas, y que pues ahora, Galápagos es otro tema. ¿Cuántos vehículos que consumen diésel hay en Galápagos? Además que hay restricción vehicular también en Galápagos. Y además que no debería haber ningún vehículo que consuma un combustible. Pero una de las cosas que se decía, Alejandro, era de que muchos de estos barcos pesqueros, entre comillas, que cargaban en Galápagos y tal, lo que hacían era venderle el combustible de la flota china que estaba alrededor de Galápagos. A cualquiera, en realidad. Al mejor postor, no es necesariamente a la flota china, ¿no? A cualquiera, porque había esa libertad. Y otra vez, ¿por qué no se ejercieron los controles en su momento? De que yo también tengo un inventario de la flota pesquera, sé el número de embarcaciones que hay, quién es pesquero artesanal, las matrículas de cada uno. Exacto. De hecho, hace unos 10, 11 años se hizo el último censo que se hizo, en el cual participó el SPOL también, para ver el tipo de embarcaciones que eran, cuáles eran las embarcaciones, qué motor usaban, cuál era el consumo diario de combustible. Y de ahí también un poco la ecuación, Alejandro, y es, todo barco que sale a faena de pesca tiene que tener el zarape otorgado por la capitanía. Y dice, muy bien, voy a irme 10 días de faena de pesca. Regresa a los 3 días, sin pescar nada, tanque vacío, y otra vez la misma historia.
a ver, algo no cuadra, o sea, los números están ahí, la autoridad debería tener claro de que algo no cuadra y digamos una cosa también, están siendo esas personas, tanto lo de los vehículos como en este caso, el tema de las embarcaciones, están siendo parte de un delito fiscal que es el tema de justamente el contrabando de combustible, ¿no? Correcto, dejar hacer, dejar pasar. Entonces, no les importaba, tampoco lo veían raro porque no solo lo hago yo, lo hace muchas personas. Entonces, si la excepción se convierte en regla, entonces sigan, ¿no? Y lo que está pasando ahora, hablando de excepción y regla, no estamos viendo el verdadero fondo de esto, estamos preocupados en otras cosas de la política nuestra, pero tenemos 8 meses para arreglar este tema de la transportación. Tenemos 8 meses para decir cuánto o cómo se va a hacer a compensar, ya para siempre, cómo se va a compensar el tema de que yo ya no tengo un combustible subsidiado. Y de eso no estamos hablando mucho. Estamos hablando de otras cosas, pero porque ya es inmediato, ¿no? Yo te doy una compensación, entonces tengo 8 meses en que no va a pasar nada. Después de esos 8 meses, ¿qué pasó? Alejandro, al retornar del corte comercial, una de las modalidades de transportación a nivel mundial es el tema del ferrocarril. ¿Cuánto nos ha costado el subsidio en estos 50 años? ¿Cuánto nos costaría un ferrocarril eficiente para el tema de transporte y conexión en la región costa andina, interandina, sierra y oriente? ¿Y de qué manera esto también beneficiaría a la creación de trabajo? Eso al retorno del corte comercial. Alejandro, antes del corte comercial decíamos, ¿y por qué no el tema del tren, el ferrocarril? Porque sí, se quejan todos los transportistas de que no, el combustible se me va a encarecer y toda la historia, pero un método rápido, inclusive hablábamos este micrófono, Panamá, Evergreen cogió y dijo, ¿sabes qué? Voy a rehabilitar el ferrocarril y los barcos de Evergreen del Pacífico despachaban por el ferrocarril al Atlántico sus contenedores, no pagaban el paso del canal, no tenían demoraje, era mucho más eficiente, les costaba menos, abarataron los costos del flete, etcétera, etcétera. ¿Por qué no aplican lo mismo acá en el Ecuador? Por pura decisión. Necesitamos decisión para hacerlo. El tema del ferrocarril es una cosa fantástica, es la mejor solución que nosotros podríamos tener. El presidente Moreno también planteó algo que las personas se burlaban de hacer un tren en la ruta a la costa. Bueno, caro, ingenierilmente hablando, sí, pero hay solución ingenieril para ello. Y ya hubo, pues, también. Pero entiéndase por ferrocarril el conjunto, ¿no? Las rieles, los vagones de carga, la locomotora y la locomotora, ¿no? Ese conjunto se llama tren. Entonces, cuando yo tengo eso, y eso es lo más eficiente que yo puedo tener para bajar los costos, eso sí tengo que subsidiarlo, porque todo sistema por riel es subsidiado, a menos que lo privatice, pero si lo hace el Estado, tendría que subsidiarlo. Pero es la mejor manera. Imagínese usted en toda la sierra que rehabilitemos toda la ruta. Lo fácil que sería para los agricultores, que ojo, los agricultores, ellos solamente cobran por lo que hacen, pero nunca ponen un valor a su mano de obra. Entonces, todo lo que ellos se ahorran subiendo su carga al tren, yendo al pueblo, llegando a una población, haciendo una feria libre, y el beneficio es para todos, pues. ¿Pero por qué no funcionó esto en la época de Correa, que rehabilitó el tren con bombos y platillos, puso un tren que era para básicamente turistas, que costaba $2,000, $3,000 por 3 días, una locura? ¿Por qué no funcionó? Porque recuerde que nosotros somos bastante noveleros, ¿no? Entonces la novelería nos dura un poquito, y ya después de eso, ¿qué más hacemos? Entonces, si yo solamente me dedico al sector del turismo y no al sector al cual sí también debo atender, que es el sector del pueblo, de la masa, del que necesita movilizarse, entonces ocurre esto. Si usted pone el ferrocarril todas las semanas, usted va a tener carga, todas las semanas, y por no decirle todos los días. Y centros de acopio cerca. Y centros de acopio. El ferrocarril es una súper solución para nuestras ciudades que no encuentran ya cómo crecer más o no tienen el espacio suficiente para crecer, ¿no? Y este ahorro que trae el que se dice que es cerca de 1.300, 1.500 millones, este ahorro haría viable que se pueda invertir en esto, en el tema de reconectar las vías, ¿no verdad?,
las poblaciones tanto de la costa, de la sierra, del oriente, de manera tal que sea viable al corto tiempo, qué sé yo, 5 años, estar o 10 años interconectados. La ventaja que traería para la economía del país, no solamente en lo que esto involucra, que es mano de obra, porque es obra pública, en cuanto a el tema mismo de carreteras, menos mantenimiento de carreteras, porque son espacios cortos hasta llegar a la estación del tren. El tema del intermediario, ¿no, verdad? Si tiene centros de acopio, directamente va al tren, van a las ferias libres, como dice, o al gran distribuidor en otras regiones, y listo, ganar. Pero ¿por qué no se implementa? ¿Y cuánto tiempo duraría implementar esto y cuánto costaría? Teniendo los recursos, que ahora los tenemos, año y medio, 2 años, y usted va a empezar año y medio, 2 años. Hacerlo por tramos. Claro, usted tiene que hacerlo por tramos. Claro. Va viendo tramo. Recién abrieron el tramo nuevamente hacia la Nariz del Diablo, ¿verdad? Y turístico una vez más. Y lo volvieron a cerrar. Pero bueno, si se quiere se puede. Y fíjate con lo poquito que le invirtieron y lo abrieron en 6 meses, 8 meses, ¿no? Sí se puede fácilmente. Los beneficios ambientalmente también son tremendos. Que yo ya no voy a usar mi carro, además que es seguro, ¿no? Voy en un tren que es algo seguro, ¿no? A una velocidad determinada, yo sé que voy a llegar, tal vez me demore un poquito más, pero yo sé que voy a llegar y voy a estar tranquilo, no tengo que conducir, no tengo que exponerme. Ahora que tenemos tanto problema de inseguridad, no tengo que exponerme porque a menos que empiecen a saltar como en el viejo este, pues no, que te veía que los caballos... Pero de hecho, en la época de que funcionaba el tren, claro, dedicado más que nada al turismo, yo creo que ahí estuvo la falla, no sé, usted que es el experto podrá decirlo, iban motos de compañías de seguridad acompañando el destino del tren, o sea, iba el tren y iba 2, 3 guardias de seguridad en moto, armados ellos, a la misma par del tren para dar seguridad a los turistas. Claro, en el paso de las ciudades. Es correcto. Todo, ¿no? Entonces, el tema es por qué este desfase entre lo turístico, que sí es muy agradable y tal, y además que tiene sus épocas, y por qué no turismo y carga de sectores productivos que están alejados de centros de comercio, pero que están al pie de la línea del tren. No estamos acostumbrados, tenemos que, unas cosas que yo rehabilite la vía y otra cosa es cambiarle la mentalidad a las personas y decirle, mira, este es un tema que nos va a beneficiar a todos, es un tema muy seguro en cuanto a que los descarrilamientos ocurren, pero no es frecuente, ¿verdad? Y si usted controla y tiene buen mantenimiento, no va a haber ningún problema. Y el tema de la inseguridad es otra cosa que también podríamos controlar, y a veces también apartamos las cosas, decimos, no, en el tren que va todo el mundo yo no voy, yo quiero en el vagón que va el turista, ¿no? Porque yo soy un poquito más o tengo más para pagar. Pero y si racionalizamos eso y ponemos una sola tarifa, igual, además que al turista le encanta ir en la parte para sentir la experiencia, en la parte normal, no en la parte... No, además que en el tema de la Nariz del Diablo resulta que la mayoría se moría por ir arriba en el techo. Correcto. Entonces, para poder sentir un poco el tema del vértigo, ver esto de esta historia. Es lo mismo que cuando teníamos las lanchas de Guayaquil a Durán. Una maravilla. ¿No? Usted puede ir abajo, pero estaba prohibido de arriba, pero arriba sí va la gente. ¿Por qué? Porque es una experiencia. Y volviendo a eso, traslademos el tema a la ciudad, porque estamos hablando de un tema de movilidad y usted arrancó su exposición diciendo... ¿Sabes qué? Estamos subsidiando a un sistema de transporte ineficiente. Listo. El tema de la aerovía se puso como una solución de movilidad. Resulta que quedó como turística, la mayoría de estas canastillas están vacías, no resultó. Está bien, quedó como turístico. Pero ¿por qué no implementar, más allá del proyecto que tiene la municipalidad de retornar al transporte fluvial, ¿por qué no retornar a un tema de como antes había el tranvía? Sería genial. Tendríamos que... ¿Por dónde lo va a diseñar primero? O sea, ¿por dónde va a dimensionar? ¿Cuál va a ser su ruta? Eso es lo que hay que hacer primero, ¿no? La mayoría del tranvía, y yo recuerdo, yo tengo 65 años, yo vivía en la Casa Calero, frente al Correo, y yo recuerdo la estación, que ahora es de la Metrovía, antes era idéntica a la del tranvía. Y primero eran con burros y caballos, yo esa época no la viví, pero sí la del tranvía con motores a diésel. Y entonces, todo lo que está llevando de una manera u otra la Metrovía era la línea del tranvía. ¿Cómo poder desarrollar justamente esto en sectores
digamos que céntricos, para que además sea turístico, y la metrovía que vaya a los sectores populares. Buena idea. El tiempo es lo que nos... Y cuánto tiempo yo voy a tener cerrada la calle para hacer esta obra. Fíjese, un paréntesis antes de eso, usted me hace acuerdo al autoferro. ¿Se acuerda del autoferro? Por supuesto. Ya. Y el autocarril también. Es correcto. Bueno, cosas que he leído y he visto, y me contaba mi abuela también que era fantástico subirse ahí. De hecho, chiquito me subieron en algún momento para ahí. Era un bus. Exacto, era un bus, sino que en lugar de ruedas tenía las rieles, ¿no? Y el autocarril era, discúlpeme la interrupción, era un Land Rover jardinero de 5 puertas, que con motor y todo, en vez de tener ruedas de caucho, tenía las ruedas estas de fierro y con eso se iba. Sí, no hay ningún problema, ¿no? Sí. Y se podía transportar a la gente. Sí. Ese es un sistema, eso es algo a lo que debemos de... Mire lo que pasa en Cuenca. Cuenca, con el sistema que hizo, le dio un valor añadido a su ciudad tremendo. Está a la altura de cualquier ciudad europea. Pero démosle la vuelta a la moneda, Quito. Pero es distinto, la modalidad es por riel, pero es distinto. El uno es por arriba y el otro es por abajo, ¿verdad? Entonces, si usted quiere hacerlo atractivo turísticamente, por arriba. Si quiere hacerlo rápido y eficiente, que es el caso que necesita Quito, porque la gran cantidad de personas que necesitan movilizarse, es por abajo. Entonces, Guayaquil lo puede hacer. Guayaquil deberíamos tener también, ya empezar a pensar en zonas en las cuales todo sea peatonal. Y funcionaría muy bien lo que usted trae a colación. Si tenemos todo peatonal, o la gran parte peatonal, la calle Panamá, perdón, la calle Panamá es ideal para eso. Y de hecho, hay una parte, pero debería ser, yo creo, lo he pensado, y hay una solución que también está planteando Sport sobre eso, que sea desde la municipalidad hasta el fondo, hasta la calle Loja, que colinda con el campus del Sport, campus de las Peñas, que todo eso sea peatonal. Imagínense cómo Y la 9 de octubre. Por supuesto, vamos a repotenciar la ciudad, porque ahora nadie quiere caminar por la ciudad, y por ese sector mucho menos. Hemos perdido el centro de la ciudad. Al retorno del corte comercial, Alejandro, me gustaría ver, para aterrizar de nuevo el tema, no obstante que estamos viendo opciones, alternativas, aterrizar el tema de, a ver, la gente reclama por la eliminación del subsidio, pero a la larga, mejor dicho, a la corta, ya ha dicho usted que en 2 años más o menos, podríamos ver algo bueno en cuanto al tema de movilidad, mejor movilidad y tal. A la larga, ¿quién se beneficiaría o se va a beneficiar con esto, con una política acertada de inversión? ¿Y quién se va a perjudicar? Porque al fin y al cabo vimos que en algún momento los transportistas decían, las llantas, liberaron las llantas, y de repente hubo un boom de venta de llantas en la calle 17, en la avenida 17, llantas chinas, coreanas y tal. Una eclosión, una explosión de este tema. Que los repuestos también vemos por ahí una explosión de lugares de repuesto, de venta de repuesto y tal. Entonces, a ver, ¿a qué apuntamos? ¿Apuntamos realmente a que se nos está dañando el bolsillo a todos los ecuatorianos, o se les está dañando el bolsillo a unos cuantos? Eso al retorno del corte comercial. Alejandro, antes del corte comercial decíamos, a ver, aquí hay o un negocio o un negociado, y esta eclosión de repente de ventas de llantas, de ventas de repuestos y tal, como que grita que es negociado. Pero vamos a lo práctico. Los partidos de izquierda hablan de equidad. Y equidad es dar a cada quien lo que le corresponde. Y entonces, actualmente resulta que pago 40, 70 centavos, 60 centavos, 15, 20, 25 centavos, lo que fuere, por el mismo recorrido, ya sea que sean 5 cuadras, 10 cuadras, 20 cuadras o 2 horas de transporte. Y no sucede así en el resto del mundo. Aquí resulta que nos quejamos de accidentes de tránsito, vemos que pelean los buses por los pasajeros, etcétera, etcétera. Y claro, si todo resulta que lo que tienen que hacer es dar más vueltas para ver cuántos más recogen, listo. Pero en otras partes del mundo, España, Alemania, Japón, los países de primer mundo, Italia, uno paga por el tramo recorrido. Y entonces sí es justo, yo pago por 10 cuadras, y evidentemente mucho menos que aquel que se demora 1 hora porque va a 30 kilómetros más allá. Si hablamos justamente de equidad, lo justo es que uno pague por el espacio que ocupa en el bus durante un tiempo determinado por el recorrido.
¿Por qué no aplicar eso acá? Y entonces ya no nos estaríamos quejando de que no me alcanza para el combustible, no me alcanza para esto, no me alcanza para lo de allá, porque al fin y al cabo cada uno paga el espacio que ha recorrido. Es fácil, es por conveniencia. ¿Y cómo hago yo los cálculos? Porque en un mundo ideal, la Agencia Nacional de Tránsito, el Ministerio de Transporte deberían tener sus cálculos bien hechos, que entiendo que los tienen, y los transportistas también deberían tener sus cálculos bien hechos bajo la misma metodología que la hace o que impone la Agencia Nacional de Tránsito, que es el regulador. Y entonces, ¿cómo calculo? Porque los unos calculan de una manera y los otros de otra, y yo voy a calcular a mi conveniencia. Claro, uno para ti, dos para mí, correcto. dos para ti, o la ley cuatro del para embudo. mí. Claro. ¿No? Puede ser también. Entonces, ¿cuál es lo racional? Lo racional es lo que usted dice. Costo por kilómetro. ¿Cuál es el costeo por kilómetro? ¿Cuántos kilómetros recorro yo? Y usted verá que hay compañías, pongamos ejemplo aquí en Guayaquil, que recorren muchos kilómetros por día, y hay otros que recorren la mitad y otros que recorren un tercio. Y para todos el valor es el mismo. Entonces, yo necesito saber cuánto es mi costo operativo por kilómetro. Yo como cooperativa, yo tengo que saber mi costo operativo por kilómetro. Y después de eso yo puedo ir bajando hasta llegar al tema que yo sé cuánto me cuesta transportar a una persona. ¿Cuál es mi costo operativo por transportar a una persona? Y en eso, la metodología que se usa es muy sencilla. Usted tiene que saber todos sus costos. La pregunta del millón es, ¿todos los transportistas saben en realidad cuánto gastan por día en su operación? Y la respuesta es, no lo saben. Ellos no saben si ganan o pierden. Entonces, la concepción básica que dicen siempre cuando se sientan a negociar, perdemos. Sí, pero demuéstrame que pierdes. No van a estar 3.000 buses perdiendo. Nadie mantiene un negocio que lo lleva a la quiebra. Y sobre todo, la gran cantidad de buses que nosotros tenemos. No. Y tampoco el transporte pesado. Además que hay muchos dirigentes de transporte que tienen sus casas en Vía San Borondón y tal, y alguien que pierde no tiene pues casa en Vía Pero San. también vamos del otro lado y decir, ¿sabe qué? Es verdad, los repuestos suben, el combustible sube, los lubricantes suben, es verdad, hay una subida, ¿no? ¿Cómo compenso esa subida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero eso tiene que estar reflejado en mi presupuesto. Entonces yo tengo que saber cuánto es lo que me afecta. ¿Se quiere saber cuál es la afectación? Cuando puso Lenin, la afectación era 11% anual por kilómetro, ¿no? El cálculo por kilómetro como tal. ¿Cuál es la afectación ahora? 5,66% anual. Solamente con el 55% de incremento que tenemos del combustible. Ahora, a ese 5,66 yo debo subirle algunas otras cosas. Porque en cada cosa que yo compro para mi mismo vehículo está implícito la transportación. Entonces yo compro lubricante, aceite lubricante, ahí va una pequeña porción de transporte. Yo compro un repuesto, una rótula, lo que sea, hay una pequeña fracción de transporte. Entonces, lo máximo que llegaríamos es al 7% anual. Y ahora viene la pregunta del millón. La transportación, el servicio público de transportación de personas, ¿debería ser privado? ¿Debería ser estatal? ¿Debería ser municipal? Por otro lado, la transportación, ya vimos la alternativa del ferrocarril, Dios quiera que sí, pero supongamos que no. Vamos a lo mismo. Debería ser provincial, debería ser el transporte de productos, debería ser provincial, debería ser privado, debería ser, intercantonal, por las municipalidades y tal. ¿Esto sería más beneficioso o menos beneficioso para el tema en general, no verdad? Porque siempre el tema del costo del transporte va a incrementar precios, eso es una realidad. Y siempre se han aprovechado aquellos productos que ni siquiera van en burro, es que subió el combustible y listo. Entonces, en este análisis, ¿qué es lo que sería más beneficioso y más rentable? El actual esquema es difícil de romper. Y centralizarlo tampoco es una solución. Entonces, Guayaquil, por ejemplo, yo sí pienso que debería tener su propia flota como municipio, ¿no? De la ciudad debería tener. No la totalidad de la flota, pero sí su propia flota. ¿Y qué gano con esto? Pues primero que yo puedo regular, ¿no? Si alguien me quiere hacer una huelga, bueno, yo tengo
mi flota y mi flota va a salir a fundar. No como ahora que me pueden paralizar la ciudad completamente y el país lo pueden paralizar. Entonces, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la situación, las ciudades grandes como Guayaquil tienen que tener diferentes soluciones y diferentes opciones para poder manejar y cambiar. Lo que se ha dado en tema de compensación en su momento fue, por ejemplo, no te voy a compensar, no te voy a dar dinero, pero en cambio yo te voy a liberar para ti, para que tú solito, tu cooperativa de transporte, tú traigas las llantas que tú necesitas, ¿no? O tú traes el combustible tú, o tú traes el aceite lubricante tú, o los repuestos tú. ¿Y qué pasó? Grandes pues negocios. Que nos inundamos en la calle 17, en la avenida calle, 17. ajá. Y entonces usted tiene un montón ahí de esos repuestos como venían, ¿no? Y como venían liberados, era un gran negocio. Pues nos dimos cuenta de que eso no era la solución y cambiamos, ¿no? Ahora yo te voy a subsidiar. ¿Cuánto tengo que subsidiarte? Entonces aquí si estamos de acuerdo, muy de acuerdo, de que va a haber una subida, pero ¿de cuánto es la subida? ¿Cuánto racionalmente debería subirse? No es porque subió 55% el diésel, tú me vas a subir 55% en todo lo que yo te voy a transportar, porque no es así el cálculo, no se hace así. La subida normalmente no debería pasar, sobre la canasta básica estoy hablando, no debería pasar de los $2-3 al año. Al año. Correcto. Y si usted lo quiere ver en el impacto del costeo ya para el impacto en la transportación pública, es relativamente marginal. Cifras anuales estoy hablando, ¿no? Es relativamente marginal. Entonces, tengo que sentarme o tenemos que sentarnos, y para eso la academia está abierta para todos los transportistas y para el gobierno y para la Agencia Nacional de Tránsito. El SPOL lo puede hacer tranquilamente. A ver, sentémonos. ¿Cómo calculaste tú? ¿Cómo calculaste tú? Esta es la manera en que debería ser calculado. Esta es la manera en que cuando tú varíes X, Y o Z ecuación o cualquier pedacito que yo quiera variar, por ejemplo, algo que sí tiene que ver en la transportación es que hay un tema de inseguridad, que hay rutas más inseguras que otras. Claro. Ahí yo puedo subir un valor por la inseguridad. Hay rutas en las cuales son totalmente asfaltadas o totalmente pavimentadas. Ahí yo tengo una ventaja sobre las que no lo son. Y en las que no lo son, yo tengo derecho de subir. Me has dejado anonadado con lo siguiente. Si son $2 al año, estamos hablando de 0.16 al mes, ¿no verdad? 0.16 dividido por 30 da 0.0055 al día. Que es nada, pero de que va a haber un aumento, va a haber y luego lo veremos. No lo vamos a ver este mes, no lo vamos a ver el siguiente mes hasta que el sistema se estabilice, y ahí octubre, noviembre, vamos a ver cuál es ese aumento de la inflación que se va a dar producto de esta subida. Que tiene que subir, pero el asunto es cuánto, ¿no? Eso es lo que tenemos que poner en cuenta. Las autoridades tienen que evitar ese tema de o sea, ya hay especulación de por sí, el que hace especulación la hace con esto o con lo que sea, pero lo va a subir más aún, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que nosotros deberíamos cuánto es aceptable que suba por esta subida, ¿no? Y cuánto es lo que se va a compensar el gobierno, que eso sí tienen que sentarse. En este caso, aquellos que pidieron la competencia, tienen que sentarse. Tienen 8 meses para sentarse y decir, bueno, ¿cuánto es lo que voy a subir? Porque hay afectación, sí, es verdad, va a haber. ¿Cuánto es lo que voy a hacer? Para que tú tengas derecho a recibir un justo dinero, pero también sin afectar mayormente a la ciudadanía. Alejandro, al retornar del corte comercial, tratemos justamente de eso. Tu consejo, si el presidente te dice, Alejandro, ¿cómo debería yo enfrentar esto? ¿En cuánto debería de modificarse? ¿Cómo debería modificarse? ¿Y qué medidas para poder implementar aquello? Vamos al corte comercial. Alejandro, antes del corte comercial hablábamos, si el día de mañana el presidente Noboa te dice, Alejandro, ¿cuánto debería ser el tema del costo del transporte? ¿Cómo debería de aplicarse o calcularse ¿Qué medidas debería tomar desde el punto de vista político y económico para que esto se dé? Y para implementar esto, ¿en qué tiempo y cómo lo harías? Bueno, tenemos 8 meses y, repito, la universidad, la escuela politécnica está en capacidad de sentarse con ambos actores, tanto con la Agencia Nacional de Tránsito, con el Ministerio de Transporte y con los transportistas, para ponernos de acuerdo
cómo vamos a hacer el cálculo y cuánto en realidad es lo que se debería aumentar. Un valor justo, equitativo para ambas partes, que ambas partes queden satisfechas con lo que se va a hacer. Y olvidarnos de la caja común. Eso no tiene sentido en nuestra sociedad. Y decirles también a los transportistas pues que ellos tienen que venir abiertos, primero con la mente abierta, ¿no? Para escuchar propuestas y ya salir de la forma arcaica en la cual llevan su contabilidad. Y decir, traigan todos los datos sinceros y sentémonos a calcular. Porque cada línea cooperativa es distinta, ¿no? Si bien es cierto, se dedican a lo mismo, pero cada una tiene una forma distinta de operar. Y eso es lo que tenemos que equilibrar, eso es lo que tenemos que equiparar todos, tanto la Agencia Nacional como el gobierno. Y una vez que tenga esa información dada por un ente externo, somos nosotros, SPOL, va a decir, mire, aquí está, señor presidente, esto es, los números, aquí está, con esta información usted está en capacidad de tomar la mejor decisión posible. ¿Y cómo minimizar el impacto en el tiempo? Porque puede ser un tema de reajustes pequeños que se van minimizando el tema del impacto, porque los grandes impactos se dan desde la noche a la mañana. Claro, causa un shock. Entonces, teniendo la información y sabiendo, por eso es muy bueno manejar los números y tener la data suficiente. Claro. A ver, muy bien, yo lo voy a repartir, no lo voy a hacer, lo voy a hacer gradual. Entonces lo hago por día, por mes, por semestre, por año, y de esa forma todos estamos de acuerdo. La ciudadanía estará conforme porque está informada de lo que va a pasar, cuándo va a pasar. Los transportistas también podrán hacer sus cálculos, podrán decir, bueno, ¿cuándo yo debo cambiar mi unidad? ¿Cuándo debo mejorar mi servicio? Cuando la ciudadanía vea que yo estoy mejorando, eso va a ser un plus para lo que yo estoy haciendo, porque me van a querer, ya no me van a odiar, ya van a querer subirse en mi bus, van a querer usar el sistema de transporte público. ¿Por qué? Porque ya tengo un sistema de transporte público mejorado. Lo que está haciendo la alcaldía, ¿no? Cambiando las unidades, poniéndole acondicionador de aire en cada una de ellas y también poniéndole un sistema para que puedan estar conectados en la red. Eso ya va sumando, ¿no? Y si continuamos en esto, pues podríamos tener un excelente sistema de transporte 15 años. Alejandro, y si el día de mañana viene el presidente y te dice, Alejandro, ya que usted me ha planteado el qué, cómo, cuándo y cuánto, ¿podría reunirse usted con los gremios de productores agrícolas y de barrios para explicarles lo beneficioso que esto resulta o si en verdad se va a producir un show? Y entonces, ¿qué les diría a esos gremios? Que lo tomen con calma, que estas medidas son necesarias, porque pan para ahora, hambre para mañana, no queremos. Y el sector agrícola es sumamente importante para el país. Somos un país agrícola, ¿verdad? Y el agricultor también ha sido bastante marginado. También hay que entenderlos también. Siempre han sido marginados. Y son los que nos dan la comida. Eso es algo inaudito. Es un sector que debe ser muy bien atendido. Pero también, ¿qué es lo que ha pasado? Que nunca le damos la información correcta a ellos. Siempre vamos y les mentimos, siempre vamos y decimos, ahí tienen el banco que les va a dar créditos blandos con 0% de interés, y total viene un niño, viene la niña, me daña todo, y entonces ya no tengo cómo pagarte, entonces ya no eres sujeto de crédito. Hay muchas cosas que podemos hacer, que creo que el gobierno está en la ruta correcta, tratando de hacer lo correcto, pero revertir todo en un año, en 2 años, es sumamente difícil, porque tengo una contra tremenda de atrás. Por supuesto. Es un poco el tema de la inercia. Esto es como cuando volviendo al tema de la locomotora viene a toda velocidad, resulta que se le corta la energía, sigue desplazándose y va bajando el desplazamiento por la inercia. Claro, paulatinamente. Correcto. Alejandro, no me queda más que agradecerte por tu intervención. ¿Cuáles serían tus palabras finales? Balance final, ¿positivo o negativo? Positivo. Los cambios tienen que verse de manera positiva. Nos va a causar molestia al principio, sí, pero al final del día nos va a llevar a tener una mejor sociedad y un mejor país. Hemos conversado con Alejandro Chanabá, ingeniero, experto en tema de movilidad. Ojalá, Alejandro, que el público que nos ha escuchado haya podido comprender la magnitud de la medida y lo beneficioso que resulta a corto y mediano plazo versus los 50 años que hemos tenido que pagar todos este bendito subsidio y que ha impedido
que ese dinero se utilice en cosas que verdaderamente necesitamos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer, buen día. Buen día.